traer un caso clínico y vamos a hablar sobre compromiso renal en esclerosis sistémica. Entonces, el plan de trabajo que vamos a hacer hoy es un caso clínico, vamos a hacer una introducción al tema, vamos a hablar sobre el espectro de la enfermedad renal en pacientes con esclerosis sistémica, vamos a enfocarnos en la crisis renal, la fisiopatología, el manejo y unas conclusiones. El caso clínico, pues tenemos un hombre venezolano de 47 años de edad que consulta hace 8 días a la institución por un cuadro de cefalea, astenia, dinamia, asociada a somnolencia. Momento del examen físico tenía unas tensiones arteriales de 190 a 110, razón por la cual el paciente es trasladado a la UCI por presencia de una crisis hipertensiva. El paciente además estaba oligúrico con una creatinina de 6.9 y se estableció pues que realmente tenía una lesión renal aguda caigo 3 con una urgencia dialítica. Adicionalmente el paciente presentaba edema pulmonar, neuropatía hipertensiva, pues en la UCI el manejo con vasodilatadores venosos. Durante su estancia en la UCI, algunos pacientes pues le llamó la atención que el paciente estaba presentando en físico algunos cambios, principalmente cutáneos, y por eso se estableció contra la posibilidad que el paciente también adicionalmente estuviera cursando con una condición reumatológica. Cuando fuimos a evaluar el paciente, pues el paciente tenía presencia de esclerodactilia, tenía adicionalmente ya cambios en la pigmentación en sal y pimienta, tenía inclusive unas úlceras digitales, como unos pitting scars relacionado pues a un fenómeno de Raynaud que aunque era incompleto e intermitente, realmente la esposa fue la que nos confirmó que realmente sí estaba presentando fenómeno de Raynaud hace aproximadamente unos 3 años antes del inicio de los síntomas. Cuando hacemos la evaluación, pues le encontramos presencia no solamente de telangiectasias palmares, sino que tenía telangiectasias en el rostro, en la región malar y a nivel del labio, con lo cual pues establecimos la posibilidad, obviamente, que el paciente estaba cursando con una esclerosis sistémica. Entonces, al examen físico establecimos si había una historia de un Raynaud incompleto desde hace 3 años de manera intermitente su presentación, tenía una esclerodactilia, tenía las telangiectasias palmares, malares en labios y en tórax, el compromiso cutáneo distal y adicionalmente un ecocardiograma que hablaba de una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Cuando se le hace el perfil de autoanticuerpos a este paciente, pues tenemos unos ANAS 1 en 1280 nuclear glucoso con ENAS negativos. Llamativamente tenía consumo de complemento, unos ANCAS negativos, un perfil de SAP negativo y unos anticuerpos anti-SSL70 negativos. Se le hace una biopsia renal al paciente y en la biopsia se encuentra que hay presencia de microangiopatía trombótica crónica, de una MAT crónica. Aparte de eso tenía cambios vasculares muy importantes y muy evidentes con engrosamiento intimal, con disminución de la luz vascular, sin presencia de inmunocomplejos. Adicionalmente, pues en los laboratorios no encontramos trombocitopenia, elevación de deshidrogenasa láctica, ni nada que nos sugiera que estuviera haciendo una anemia hemolítica microangiopática. Y iniciamos captopril para dosis de titulación máxima hasta 600 miligramos, considerando una crisis renal por esclerosis sistémica. Ahora más adelante les cuento cómo va la evolución del paciente. Para hablar de esclerosis sistémica y especialmente compromiso renal, recordemos pues algunos conceptos importantes. La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune sistémica en donde el Raynaud es la manifestación inicial principal. Estos pacientes tienen un fenómeno inflamatorio autoinmune que va a llevar a un estado profibrótico y al desarrollo de vasculopatía, que van a ser en cierta esencia las manifestaciones cardinales de estos pacientes. La piel usualmente es el dominio, el órgano más afectado, pero es una enfermedad que puede generar compromiso tanto a nivel pulmonar, dado por hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, compromiso renal, que es en el que nos vamos a enfocar ahorita durante esta charla, compromiso cardíaco y compromiso gastrointestinal. Entonces, decíamos que usualmente en estos pacientes y el término del diagnóstico de esclerosis sistémica temprana, sabemos que el fenómeno Raynaud es el síntoma cardinal en estos pacientes y que hallado pues y que asociado a hallazgos en la capilaroscopia específicos y un perfil de autoanticuerpos que sea compatible tanto de unos ANAS anticentrómero o nucleolar, el riesgo de transición en un paciente con estas manifestaciones a que se establezca una esclerosis sistémica definitiva
en los siguientes 5 años puede ser cercana al 66%, tanto para una manifestación difusa como una manifestación localizada o limitada, perdón. Entonces, tener en cuenta que esto es muy importante. Sabemos que hay un rol fisiopatológico y la fisiopatología en la esclerosis sistémica es muy importante para poder entender el por qué las manifestaciones renales, y es de que hablamos de que hay 4 pilares de la fisiopatología que son importantes. Uno es la presencia de autoinmunidad, ya vimos ahí la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, y hay otra serie de autoanticuerpos específicos que tienen una correlación clínica importante con ciertas manifestaciones, como el RNA polimerasa 3 con compromiso renal, el anti-SSL70 con compromiso pulmonar intersticial. Estos pacientes van a tener una fase un proceso inflamatorio importante que para nosotros como reumatólogos es clave el diagnóstico temprano, porque durante esta fase es que realmente podemos generar un impacto importante con la inmunosupresión. Podemos ver como el edema de manos, los pacientes que pueden empezar con fenómenos de vidrio esmerilado a nivel pulmonar, y ya cuando se establece un fenómeno fibrótico, en el cual ya vamos a ver cambios a nivel de piel, ya como la esclerodermia como tal, la esclerodactilia, los cambios de panalización, y el fenómeno vasculopático, en el cual hay una alteración a nivel de las arteriolas, principalmente a nivel renal. Vamos a encontrar fenómeno de Raynaud, vamos a encontrar riesgo de hipertensión pulmonar, y estos pacientes pues van a tener un sustrato fisiopatológico importante para el desarrollo de las crisis renales, como lo vamos a ver ahora. Entonces, todos estos factores están interrelacionados unos con otros y hacen parte importante como los pilares de la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, hablábamos que dentro del fenómeno de autoinmunidad hay unos grupos de autoanticuerpos que se pueden correlacionar con ciertas manifestaciones clínicas. Entonces, la presencia de los ANAS anticentrómero, pues asociado a las formas limitadas, el anti-SSL70 en enfermedad pulmonar intersticial, y uno muy importante, pues en el desarrollo de crisis renal, que es el RNA polimerasa 3, y ya ciertos anticuerpos que se pueden asociar a fenómenos de poliautoinmunidad o de síndromes de superposición, como el anti-RNP y el PMSCL. Cuando hablamos de la epidemiología, es una enfermedad que tiene una incidencia y una prevalencia realmente variables. Depende mucho de las series y de los sitios donde se hagan los estudios, pero hay una prevalencia alta usualmente en Norteamérica, el sur de Europa y Australia. Realmente es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres, una relación mujer a hombre de 3:1. El pico de incidencia usualmente es a los 50 años y puede dar una incidencia de entre 7.2 a 33 casos por 100.000 habitantes. Algo similar a lo que vemos en los pacientes con lupus, con síndrome de Jones, que en la esclerosis sistémica también los hombres tienden a tener unas manifestaciones mucho más severas y agresivas de la enfermedad. Y algo que ha cambiado en la epidemiología de la mortalidad de estos pacientes es que antes de la década de los 90, con el advenimiento de los IECA, la principal causa de mortalidad en estos pacientes eran las crisis renales, y habían tasas de mortalidad tan altas que inclusive se acercaban al 90%. Pero después del uso y determinar el beneficio de los IECAS en el manejo de las crisis renal, pues estas tasas de mortalidad realmente mejoraron significativamente, y eso lo podemos ver en este estudio de Kim, en el cual vemos donde las series de 1978, y recordemos que los primeros IECAS se introdujeron más o menos en 1979, pues la tasa de mortalidad por crisis renal era cercana al 90%. Y uno se tiene que contextualizar también en la época, es que en ese momento inclusive hablaban hasta de nefrectomía para el manejo de estos pacientes para poderles salvar la vida. Y posteriormente, cuando empezaron los primeros casos anecdóticos del uso de IECAS y el beneficio en los pacientes con crisis renal, fue más o menos en la década de los 80, y en 1990 fue cuando se empezó a establecer realmente el beneficio y los IECAS como manejo de primera línea en estos pacientes. Y ya vemos como las siguientes series, después del año 2000, vemos un impacto importante en la mejoría de la mortalidad de estos pacientes. Pero algo que hay que tener en cuenta es que aunque la mortalidad ha mejorado, todavía al presentar una complicación renal o una crisis renal, sigue impactando de manera muy importante la mortalidad de estos pacientes, por lo cual es importante la detección temprana de este tipo de compromisos. Entonces, el primer mensaje importante, y especialmente pues para los residentes, es que entre más rápida sea la progresión y mayor la extensión del compromiso cutáneo, estos pacientes van a tener mayor riesgo de manifestaciones graves de la enfermedad, especialmente a nivel pulmonar y a nivel renal.
Cuando vamos a hablar de compromiso renal en esclerosis sistémica, hay una cosa primero que es muy llamativa y es de que realmente las manifestaciones renales en la enfermedad son mucho más frecuentes de lo que nosotros creemos. Y en las muestras que se han tomado de autopsias de pacientes con esclerosis sistémica se ha visto que ya se observan cambios fisiopatológicos asociados a vasculopatía hasta en el 80% de los pacientes. Y una cosa también muy importante es que va a haber un gran grupo de pacientes que aunque tengan estos cambios vasculopáticos a nivel renal, van a ser asintomáticos y no va a haber una manifestación clínica asociada. Pero 50% de los pacientes pueden presentar manifestaciones como proteinuria, elevación de la creatinina e hipertensión, y aún no estamos hablando de crisis renal en estos pacientes. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un amplio espectro de manifestaciones renales y que cuando estas se presentan realmente va a ser un reto clínico porque vamos a tener, digamos, una diversidad de diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar en estos pacientes. Ya dijimos que se asocia a un incremento en la mortalidad y que ya la crisis renal, que es la condición que realmente más se ha estudiado en pacientes con esclerosis sistémica, se presenta entre el 4 a 6% de los pacientes, especialmente en aquellos con formas difusas. Pero las series y las cortes han demostrado que pacientes con formas limitadas también pueden presentar crisis renal en aproximadamente un 2% de los casos. Entonces, el otro mensaje importante es que el compromiso renal en la esclerosis sistémica es más frecuente de lo que parece y de que realmente no todo es crisis renal. Cuando vemos el espectro, entonces vemos en esta gráfica y vemos cómo hacia el lado izquierdo empezamos a ver ciertas manifestaciones que se asocian a la presencia o a manifestaciones relacionadas a la esclerosis sistémica, algunas de ellas todavía un poco, digamos, con mucho debate clínico acerca de la importancia en el tiempo de ellas, pero muchos de estos pacientes, por ejemplo, empiezan a hacer proteinurias aisladas, pueden hacer un aumento realmente de la rigidez arterial intrarrenal, se ha asociado y se ha visto, y ahorita vamos a ver que hay pacientes que presentan una alta positividad de anticuerpos antifosfolípidos y hay un 10% de estos pacientes que pueden empezar a hacer una disminución de la tasa de filtración glomerular en el tiempo, en la evolución de su enfermedad, y no hemos hablado todavía de crisis renal. Entonces vamos a empezar a hablar de alguna de ellas. Entonces vamos a ver la proteinuria. Entonces, en cuanto a la proteinuria, se ha visto que la proteinuria puede variar y sus valores son significativos dependiendo también del grado de vasculopatía que tengan estos pacientes. Hay un estudio que hizo Severlich con 80 pacientes en los cuales hicieron una electroforesis de proteínas en muestras de orina y ellos encontraron que el 25% de estos pacientes tenía albuminuria, es un porcentaje importante y considerable. Dado con este hallazgo, se empezaron a estudiar otras cohortes y se empezó a ver que aquellos pacientes con esclerosis sistémica que tenían albuminuria también eran aquellos que tenían un mayor tiempo de duración de la enfermedad, y además estos pacientes se veía tenían un riesgo incrementado de presentar hipertensión sistólica en el tiempo. Una de las cosas importantes es que en las cortes se ha visto que los pacientes con esclerosis sistémica desarrollan hipertensión arterial durante el curso de la enfermedad hasta en un 43%, y que esta usualmente se presenta después de entre el cuarto y séptimo año desde el diagnóstico de la enfermedad. Entonces aquí se hace uno la primera pregunta y es hasta qué punto esta proteinuria puede estar relacionada a una vasculopatía hipertensiva, o si hay mecanismos fisiopatológicos que desconocemos de la esclerosis sistémica que la puedan estar explicando. Una cosa que sí sabemos que aunque estas albuminurias o estas proteinurias son pequeñas, cuando tenemos un paciente con una proteinuria que es mayor de 1 gramo, este paciente sí requiere, de acuerdo que esto es poco común en estos pacientes, se deben estudiar con biopsia renal para descartar algún tipo de glomerulopatía de base. Entonces, siempre que tengamos paciente hay que pensar, bueno, ¿será que hay un lupus asociado, alguna otra manifestación, una glomerulopatía primaria que pueda estar cursando con el paciente? El rol de esta proteinuria todavía es muy controversial, pues nosotros sabemos pacientes con diabetes, pacientes con otras condiciones en las cuales es un marcador de injuria vascular y que amerita una intervención terapéutica. En estos pacientes todavía hay cierta, digamos, limitación en cuanto a conocer o realmente saber la dimensión o las implicaciones que esta proteinuria pueda tener a largo plazo.
La otra manifestación que podemos encontrar, que es el aumento de la rigidez arterial intrarrenal, es de que se ha visto que en estos pacientes, incluso aquellos pacientes que tienen niveles normales de creatinina, hay un aumento significativo e importante de la resistencia vascular renal y de los marcadores de rigidez arterial. Algo que se ha visto es que la resistencia vascular se encuentra elevada tanto en las arterias renales como las interlobulares y las corticales, y uno podría pensar que realmente esa elevación pues puede tener una implicación, uno, como factor de riesgo para el desarrollo de crisis renal o para la evolución o deterioro de la función renal con el tiempo. Pero paradójicamente, hasta el momento, los estudios no han logrado demostrar que sí puede ser un factor asociado a este desarrollo de crisis renal, porque hay muchos pacientes que presentan estas manifestaciones y en el tiempo ni desarrollan crisis renal ni presentan deterioro de su función renal. Entonces todavía desconocemos cuál es el rol de esto a largo plazo. Posiblemente estudios más grandes nos podrán demostrar o responder esta pregunta sobre las implicaciones que tiene esta rigidez arterial que vemos frecuentemente en estos pacientes. En relación a nefropatías asociadas al síndrome antifosfolípido, normalmente nosotros hacemos una búsqueda muy activa, por ejemplo, de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con lupus, porque conocemos y reconocemos esta asociación, pero no es una rutina, digamos, la búsqueda de estos en pacientes con esclerosis sistémica. Hay series y cortes que hablan hasta presencia, positividad de anticuerpos antifosfolípidos, hasta en un 41% de los pacientes, que es realmente un valor muy significativo. Puede que de pronto haya una subestimación en otras cortes donde se presentan porcentajes más bajos porque no siempre lo medimos. Realmente el papel de estos anticuerpos en la patogenia, en los resultados a largo plazo aún no está claro, pero hay ciertas cortes, como la que pongo ahí de Wellows, en la cual se demuestra que la presencia de anticuerpos antifosfolípidos pudiera estar correlacionada con una afectación de piel mucho más severa y con una afectación de órganos mucho más severa, especialmente a nivel renal. Aquí una cosa es hablar de positividad de anticuerpos y otra la presencia de una nefropatía asociada pues a un síndrome antifosfolípido. Pero lo importante es tener en cuenta que se está describiendo que si hay una prevalencia importante y esto nos genera un interrogante si es que a estos pacientes realmente tenemos que hacer una búsqueda más activa a futuro de la positividad de estos anticuerpos o el papel que pueda tener a nivel renal con el tiempo. Otro hallazgo de las manifestaciones de estos pacientes es la reducción que pueden presentar de la tasa de filtración glomerular. Y resulta que se ha descrito que hasta el 10% de los pacientes con esclerosis sistémica presentan disminución de la tasa de filtración glomerular. Y algo llamativo es que ocurre principalmente en pacientes que incluso no tienen antecedentes de crisis renal o que hayan presentado crisis renal por esclerosis sistémica. Algo que se ha visto en estos pacientes que presentan esta disminución de la tasa de filtración glomerular es una alta presencia de comorbilidades como hipertensión en el 60% de estos pacientes, incluso descripción de infarto agudo del miocardio hasta en la mitad de los pacientes que presentan disminución. Entonces aquí volvemos a hacer como el interrogante si realmente son estas comorbilidades las que llevan, digamos, a esa disminución en el tiempo. Estos pacientes también tienen alto riesgo cardiovascular, también se ha definido fenómenos de aterosclerosis acelerada, entonces puede ser que estemos frente a las manifestaciones o a una alteración de la tasa de filtración relacionado a este riesgo per se que tienen los pacientes. Y algo llamativo, y es de que esta disminución de la tasa de filtración glomerular se ha visto mucho más frecuente en pacientes que tienen formas limitadas que en formas difusas. Ya cuando seguimos, empecemos a hablar en pacientes que ya presentan manifestaciones graves, que serían ya la presencia de la crisis renal, pero algo interesante y llamativo que se ha venido hablando en el último tiempo es la posibilidad, primero, de asociación de vasculitis ANCA a los pacientes con esclerosis sistémica, la coexistencia de ellas, y de que también sería como el principal diagnóstico diferencial en un paciente que tiene una crisis renal por su comportamiento rápidamente progresivo, siempre tiene que estar como dentro de los diagnósticos diferenciales de estos pacientes. Hay un estudio que es de Derret, en el cual estudió una base de datos de 2.200 pacientes con esclerosis sistémica,
tanto de formas limitadas como difusas, y encontró que esos 2.235 pacientes habían presentado vasculitis ANCA. Si uno mira en esta corte, pues la prevalencia sería más o menos de 1.6%. Lo llamativo es que cuando empezaron a mirar cuáles eran las características de esos pacientes, que la mayoría de los pacientes que presentaban vasculitis ANCA concomitante con la esclerosis sistémica eran aquellos que tenían formas limitadas, y la presencia de anticuerpos anti-MPO positivos eran los que más frecuentemente se asociaban a este tipo de manifestaciones. Entonces, aquí también, digamos, algo que sería para debates: ¿será que todos los pacientes que tenemos con crisis renal por escleroderma deberíamos pedir ANCAS para descartar esta coexistencia? Esa sería una pregunta muy importante, porque obviamente sería un paciente que se podría beneficiar de inmunosupresión y que, digamos, tendría un pronóstico diferente en cuanto a su evolución en el tiempo y en cuanto al manejo terapéutico. Entonces, digamos que la biopsia renal en este punto también sería importante para determinar coexistencia o la presencia de vasculitis ANCA, por lo que pues ahorita, pronto al final de la charla, podemos generar una discusión acerca de este tema. Entonces, ya con estos hallazgos, pues inclusive ya se ha empezado a hablar de la vasculitis ANCA como posible condición que puede coexistir con la esclerosis sistémica, y que debe ser el diagnóstico, digamos, diferencial también principal frente a la crisis renal. Aquí pues hay una gráfica de la revisión pues del artículo de la doctora Magdalena, en la cual vemos que usualmente, como lo veíamos, ocurre más que todo en formas limitadas. Los pacientes con vasculitis ANCA tienen hipertensión mucho más leves. Usualmente la presentación es subaguda con progresión de la falla renal. Algo que se diferencia de la crisis renal es que sabemos que la crisis renal tiene un riesgo muy alto de presentarse en los primeros 4 años de la enfermedad, especialmente en las formas difusas, pero estas vasculitis ANCA se ha visto se pueden desarrollar principalmente en pacientes que ya llevan mucho tiempo de evolución o varios años de enfermedad, especialmente en estas formas limitadas. Obviamente los pacientes con vasculitis van a responder a manejo con la inmunosupresión, como algo de las diferencias que podemos encontrar. Y ya para enfocarnos en el manejo de la crisis renal por esclerosis sistémica, recordemos que la crisis renal se define como una elevación aguda de la creatinina sérica observada en pacientes con esclerosis sistémica, que pueden o no puede ir acompañada de hipertensión moderada o grave de reciente aparición. La prevalencia puede variar entre 5 a 10% de los pacientes, especialmente en las formas difusas, pero también se ha descrito la presencia de crisis renales en formas limitadas hasta en un 2% de los pacientes. ¿Cuál es la patogénesis y la fisiopatología de la crisis renal? Entonces, digamos que hay diferentes factores que pueden generar la crisis renal en la esclerosis sistémica. Uno, la presencia de anticuerpos contra células endoteliales que van a causar pues un daño endotelial, activación de una cascada protrombótica, y esto va a generar con el tiempo un remodelamiento vascular que va a estar asociado con aumento a nivel de las capas miointimales, engrosamiento arterial, posteriormente necrosis fibrinoide y obliteración de los vasos sanguíneos. Todo esto que va a llevar a fenómenos de vasoconstricción intrarrenal. Adicionalmente, estos pacientes van a hacer hiperplasia del aparato justaglomerular, lo que va a generar un aumento en la liberación de renina y aumento en el eje renina-angiotensina-aldosterona, que también va, digamos, a precipitar la vasoconstricción intrarrenal. Y también se ha visto que hay una sobreexpresión de los receptores de endotelina, por lo cual va a haber un aumento también en la liberación de endotelina, lo que también va a precipitar la vasoconstricción renal. Cuando tenemos este fenómeno, ya lo que se va a generar es una disminución de la tasa de filtración glomerular, la presencia de albúmina y hipertensión, y el desarrollo de la crisis renal ya como tal. Cuando nosotros hablamos de crisis renal, podemos tener como dos subtipos, podríamos decirlo: aquellos que se presentan con un cuadro como de una hipertensión maligna, que presentan tensión arterial elevada, que es la mayoría de los casos, el 90% de los casos. Los pacientes usualmente van a tener tensiones arteriales mayores de 150 a 90, y algunos de ellos pueden cursar con aumento de los azoados y con presencia de una microangiopatía trombótica.
Hay otro grupo de pacientes, que es el 10% de los casos, que presentan cifras tensionales normales. Estos pacientes usualmente van a tener aumento de la tensión arterial sistólica aproximadamente de 20 milímetros de mercurio, que hace que el paciente sobre su basal pueda tener cifras tensionales normales. En estos pacientes el diagnóstico va a ser más difícil, usualmente vamos a ver aumento de los asuados, y estos pacientes hasta en 2/3 partes se van a asociar a la presencia de microangiopatía trombótica. ¿Qué diferencias hay en el tiempo? Uno, usualmente los pacientes con crisis renal, hasta la mitad de los casos de pacientes con hipertensión maligna van a requerir terapia dialítica durante el primer año después de la presentación de la crisis renal, pero los pacientes con tensión arterial normal, casi que la mayoría de los pacientes van a requerir diálisis durante el curso de su proceso. Lo otro es que el diagnóstico se va a basar más en el aumento de los asuados y la presencia de microangiopatía trombótica por la confirmación en la biopsia renal. Estos pacientes con tensión arterial normal primero tienen un peor pronóstico, una mayor tasa de mortalidad, tienen una alta asociación con el uso de prednisolona previo al desarrollo de la crisis renal, por lo cual realmente el comportamiento en el tiempo sí va a ser diferencial en cuanto a que estos pacientes van a tener un peor pronóstico. Las manifestaciones clínicas pues van a estar relacionadas dependiendo de las manifestaciones o el predominio, si hay hipertensión o no hay hipertensión. Si hay una hipertensión maligna, estos pacientes pueden cursar con encefalopatía, retinopatía, pueden presentar edema pulmonar, el compromiso renal con oliguria, requerimiento de terapia dialítica. Los pacientes con microangiopatía trombótica, pues vamos a ver anemia, usualmente de reciente inicio, con trombocitopenia y la presencia de esquistocitos en el extendido de sangre periférico. Y algunos pacientes pueden hacer síntomas generales como fiebre y malestar general. Para establecer el diagnóstico de los pacientes con crisis renal, pues digamos que tenemos estas diferentes ramas para determinarlo. Uno, desde el punto de vista de elevación de la presión arterial, es que tengan cifras sistólicas mayores de 140 milímetros de mercurio, diastólicas mayores de 90, o un incremento de las tensiones arteriales sistólicas mayor de 30 o de las diastólicas mayor de 20. Dos, que haya la lesión renal aguda que cumpla con los criterios CAIGO, la presencia de microangiopatía trombótica, dado por la presencia de anemia o empeoramiento de la anemia, la presencia de esquistocitos, la trombocitopenia, los laboratorios que evidencien hemólisis y la presencia de un CUMS negativo, que haya disfunción orgánica o de órganos como retinopatía hipertensiva, haya encefalopatía, falla cardíaca o pericarditis aguda, y que tengamos una biopsia renal, digamos, histopatológicamente sea compatible. Vamos a encontrar, digamos, unas manifestaciones que son características. Podemos ver pacientes que hacen depósitos mucoides a nivel de la íntima con disminución del lumen arterial. Vemos pues las lesiones características que son en bulbo de cebolla, en las cuales es una proliferación biointimal en capas que generan obliteración de la luz de las arterias interlobulares. Adicionalmente podemos encontrar digamos, oclusión, depósitos de fibrina a nivel del lumen y colapso a nivel de los glomérulos, al igual como lo podemos ver en la microscopía electrónica con engrosamiento de la membrana basal y colapso glomerular. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han determinado en la actualidad para definir los pacientes tienen desarrollo de realizar crisis renal? Uno, ya hablamos de que las formas difusas son las que tienen mayor riesgo, y dentro de ese digamos, dentro de esas formas difusas, pues la rápida progresión del engrosamiento o del compromiso en piel también es un factor de riesgo importante. También se ha descrito que los frotes tendinosos en estos pacientes también que tienen formas mucho más severas y agresivas están relacionadas con mayor riesgo de crisis renal. Los pacientes que tienen compromiso miocárdico, que tienen derrame pericárdico, nuevo inicio de falla cardíaca o arritmia también. Los pacientes que puedan tener nuevo inicio de anemia, una esclerosis sistémica que tenga menos de 4 años de evolución. El uso de ciclosporina también está relacionado con el desarrollo de crisis renal. Y digamos que dentro de los factores que realmente se ha visto son los más importantes para el desarrollo, uno es el uso
de lo que se llaman dosis altas de prednisolona, que se ha definido como dosis mayores de 15 miligramos, y la positividad de los anticuerpos antirrenina polimerasa 3, que serían los dos factores, digamos, más importantes para el desarrollo de la crisis renal. Pero, ¿de dónde viene esa recomendación de los 15 miligramos? ¿Eso de dónde salió? Entonces, digamos que cuando uno busca en la literatura, tenemos que ver, y yo pienso que aquí algo importante es contextualizarse históricamente. Cuando la enfermedad tenía ese comportamiento agresivo, inicialmente, pues el manejo siempre era con corticosteroides, tenía compromiso cutáneo rápidamente progresivo. Entonces, estos pacientes recibían usualmente dosis altas de esteroides. Estos pacientes que desarrollaban la crisis renal, pues per se, lo que se pensaba en su momento y en la época era que era relacionado al mismo proceso de la enfermedad. Empezaron a aparecer, digamos, ciertos reportes de casos en los cuales se empezó a plantear que posiblemente eran los esteroides los que también generaban precipitación de la crisis renal, y hubo mucha controversia en su momento, porque ellos decían, bueno, pero es que estos son los pacientes que están más enfermos, los que tienen una enfermedad mucho más agresiva, pues son los pacientes que tenemos que usar esteroides. ¿No será que ese hecho es el que está de pronto planteando que los esteroides tengan una implicación? Y realmente este estudio del 98, que fue un estudio de casos y controles, realizado por la doctora Virginia Steen, fue la que demostró que realmente hacía un papel importante. Realmente fue un estudio de casos y controles de 110 pacientes, en los cuales encontraron 110 casos en Pittsburgh de pacientes con crisis renal, y los emparejaron con 110 controles que tenían las manifestaciones, digamos, muy similares, y empezaron a evaluar estos pacientes previamente, habían recibido esteroides, qué dosis habían recibido y durante cuánto tiempo lo habían recibido. Y cuando ya hicieron los estudios y el análisis estadístico, encontraron que las altas dosis de esteroides, que fueron definidas como más de 15 miligramos de prednisolona, pues tenían un OR de 8.8, con una P significativa para el desarrollo de crisis renal. Entonces, de aquí salió la recomendación de que estos pacientes, digamos que requieren o usan esteroides más de 15 miligramos, pues son los pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollo de crisis renal por esclerosis sistémica. Entonces está la recomendación de este estudio retrospectivo, en donde ellos ya empezaban a plantear que el uso de corticosteroides en estas formas tempranas, difusas, incrementaban el riesgo de crisis renal en estos pacientes. ¿Y por qué los esteroides causan eso? Entonces, volvamos a la gráfica de la fisiopatología, y es de que sabemos que los esteroides no solo aumentan el riesgo de injuria a nivel de las células endoteliales, sino que tienen un papel muy importante en la inhibición de la prostaciclina. Pues al inhibir la prostaciclina, que es un potente vasodilatador, pues obviamente a nivel del aparato justaglomerular lo que va a generar es un estímulo mucho mayor del incremento de la liberación de renina. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar a esto? Es que va a haber un predominio de una vasoconstricción intrarrenal, por lo cual el uso de los corticosteroides pues, va a ser un factor detonante y que va a predisponer para el desarrollo de crisis renal en estos pacientes. Entonces, ten en cuenta esto, el tratamiento, cómo lo debemos hacer. Y uno es lo importante en el pronóstico de estos pacientes, la detección temprana y un manejo agresivo desde el inicio. Los IECAS, y esta frase la coloco, han sido, son y por ahora seguirán siendo la primera línea del manejo de la crisis renal. Los primeros reportes de casos del uso de los IECAS realmente se empezó en 1979, pero en 1990 realmente apareció el primer estudio observacional que realmente implementó el uso de los IECAS en la crisis renal por esclerodermia. Por eso es que vemos que después de la década de los 90 es que realmente se ve un impacto importante en las cortes en la mortalidad relacionada a la crisis renal. Esto es uno de los primeros reportes de casos que se establecieron, que eran 4 pacientes, uno de ellos murió, requirió diálisis y murió, pero los otros pacientes después del inicio del captopril, pues los niveles de creatinina se estabilizaron, inclusive bajaron en el tiempo, y la mortalidad realmente mejoró de manera significativa, pues de forma aguda en estos pacientes. Y este fue el primer estudio, digamos, observacional que fue hecho por López Ovejero, en el cual ya se estableció la recomendación de los IECAS como primera línea de manejo en estos pacientes. El captopril sigue siendo el medicamento de elección, y en parte, ¿por qué? Uno, porque es un medicamento que tiene una vida media corta.
y al tener una vida media corta en la fase aguda permite una mejor titulación para el manejo agudo de estos pacientes. Uno puede empezar lo del captopril a dosis ascendentes. La idea es buscando un descenso de al menos 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica cada 24 horas y de 10 milímetros en la diastólica, e ir titulando hasta dosis máximas de 600 miligramos al día. ¿Qué es importante? Si yo con el captopril no logro conseguir las metas deseadas, yo puedo ir adicionando otros medicamentos. El segundo medicamento que yo puedo ir adicionando para el control de la crisis renal son los calcioantagonistas. Entonces, el uso de calcioantagonistas sería la segunda línea para adicionar al manejo, y si en caso tal de que con estos dos medicamentos no logro, como tercera línea está descrito el uso de diuréticos o de alfa bloqueadores. Todo es para encontrar pues la meta de normalización de la presión arterial. Lo que uno procura es llevar a los pacientes a cifras tensionales normales, entre 120 a 130 de presiones sistólicas, entre 70 a 80 de presiones diastólicas. ¿Qué es lo que hacemos? Después de que el paciente controlamos la fase aguda y mejoramos y conseguimos las metas de presión arterial, ya podemos hacer el cambio del captopril a un IECA de acción mucho más prolongada, por ejemplo en alapril, por ejemplo, y podemos hacer un uso concomitante con calcioantagonistas. Entonces podría ser un esquema de manejo pues, posterior para mantenimiento de estos pacientes. Algo que sí es importante y es evitar el uso de beta bloqueadores, porque puede empeorar el fenómeno de reino intrarrenal y posiblemente pues, pudiera tener un impacto deleterio en el control de la presión arterial en estos pacientes, especialmente en crisis renal. Si yo no puedo usar IECAS, pues los arados podrían ser una alternativa en aquellos pacientes que tengan contraindicación. Y otro aspecto importante es de lo que se ha visto en las series y en las cortes, es que el uso profiláctico de IECAS no ha mostrado beneficio y que no se recomienda, e incluso hay series que han demostrado que usarlo o que los pacientes lo vengan usando previamente, antes de la crisis renal, pues estos pacientes tienen un peor desenlace y un alto riesgo de mortalidad y desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. Entonces, ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Adicionalmente, en relación a la crisis renal y a los pacientes que tengan púrpura trombocitopénica trombótica o presencia de anticuerpos ADAS13, pues los recambios plasmáticos, pues no hay duda de su indicación. Algo pues que uno miraba en la revisión de los casos es de que en el contexto histórico, inclusive los recambios plasmáticos se usaron también inicialmente en la década de los 80 como manejo de las crisis renales, bajo un sustrato fisiopatológico, y era intentar barrer todas estas sustancias vasoactivas proinflamatorias, y hay unos casos y unas series que reportan, digamos, mejoría de la mortalidad a corto plazo en estos pacientes que recibieron recambios plasmáticos. Lo que pasa es que con el tiempo, digamos, hay, digamos, cierta controversia en cuanto a si los pacientes que no tengan microangiopatía trombótica y solamente crisis renal refractaria, pudiera haber un rol, un papel de los recambios plasmáticos en estos pacientes. Realmente tiene una recomendación específica de su uso, a no ser que el paciente tenga, pues, evidentemente, una microangiopatía trombótica, pero digamos que ellos dejan, los autores, como entredicho, de que queda a discreción del especialista si se puede utilizar en el manejo de crisis renal refractaria. El eculizumab, pues hay datos limitados y hay algunos reportes de caso en pacientes que hablan de un beneficio, especialmente en aquellos que tienen activación del sistema de complemento. ¿Qué hay alrededor del trasplante renal en estos pacientes con crisis renal? Uno es que el trasplante renal realmente sí ofrece mejores tasas de supervivencia a estos pacientes que la diálisis. Los pacientes que sí tienen indicación deben ser llevados a trasplante renal. En cuanto a la supervivencia, digamos que sí se ha visto que estos pacientes pues tienen una supervivencia mucho menor frente a otros tipos de glomerulopatías que requieran trasplante renal, o sea, si tienen un pronóstico, digamos, en tasas de supervivencia un poco peor, pero realmente la supervivencia sigue siendo muy buena. 5 años no solamente de los pacientes, de un 82%, y del injerto a 5 años de un 76%. Inclusive hay
reportes que hablan de que también el manejo del trasplante pues ha visto también puede generar estabilidad de la enfermedad y de las manifestaciones extrarrenales. Si uno mira, lo que se ha descrito es que la incidencia de pérdida del injerto debido a recurrencia de las crisis renales en estos pacientes pues es de aproximadamente 2 al 7%. Entonces, si uno mira, pues es un porcentaje bajo realmente, por lo cual el trasplante sigue siendo una muy buena alternativa en estos pacientes. Obviamente hay que escogerlos muy bien. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar, estos pacientes pues, pueden tener de pronto un pronóstico mucho peor, o si hay una enfermedad pulmonar intersticial avanzada. Entonces, también depende del tipo de pacientes que escojamos para el trasplante. Entonces, ya como conclusiones, para que empecemos la discusión, uno es que el compromiso renal en esclerosis sistémica realmente tiene un amplio espectro de manifestaciones. La crisis renal por esclerodermia es una condición letal con alto impacto en la mortalidad. Los corticosteroides, especialmente las dosis mayores de 15 miligramos y la presencia de anticuerpos antirrenina polimerasa, pues son los que mayor riesgo generan de crisis renal por esclerosis sistémica. El uso profiláctico, los IECA o el uso antes del inicio de la crisis, pues se asocia con un peor pronóstico y mayor mortalidad, pero siguen siendo la primera línea de tratamiento en la crisis renal esclerodérmica, especialmente el captopril, y que los pacientes con crisis renal con tensión arterial normal usualmente tienen pobre respuesta al manejo y mayor probabilidad de enfermedad renal crónica terminal. En cuanto al caso del paciente, el paciente actualmente todavía está hospitalizado, ya lleva aproximadamente 3-4 días sin requerimiento de terapia dialítica. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno inicia los IECAS en estos pacientes vamos a encontrar un aumento de la creatinina por el inicio de estos, que esperamos se vaya estabilizando con el tiempo. Ya el paciente tiene cifras tensionales normales, ya lo tenemos en manejo con el enalapril 20 miligramos cada 12 horas y le empezamos intraipino 30 miligramos cada 8 horas, y con eso por el momento la tensión arterial ha permanecido normal, y pues vamos a ver cómo es la evolución pues ya a largo plazo del paciente. Entonces, ¿algún comentario?